Vamos a revisar un tema que se llama ángulo entre rectas como parte del tema principal, que es pendiente y línea recta. Para encontrar el ángulo entre rectas, si se tienen dos rectas y se conocen sus pendientes, utilizamos esta fórmula que dice tangente de teta igual a pendiente 2 menos pendiente 1 entre 1 más pendiente 1 más pendiente 2. Aquí el criterio que hay que buscar es cómo voy a elegir quién es mi pendiente 1 y quién es mi pendiente 2. Es muy sencillo. El ángulo que tenemos en cuestión es este ángulo teta. Entonces, el ángulo se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, la recta principal, la recta inicial, va a ser L1, que es aquí donde inicia el ángulo. Para esa línea L1, su pendiente va a ser M1, y es la que vamos a asignar como pendiente M1. Mientras que para la recta que finaliza el ángulo, que es esta de aquí, es la recta L2, por tanto, va a ser M2. Entonces, ese es el criterio para poder encontrar quién es M1 y quién toma el papel de M2. Y se aplica esta formulita que es tangente de teta igual a M2 menos M1 más 1, M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2. Ahora nos piden en el siguiente problema, donde vamos a aplicar lo de ángulo entre rectas, encontrar los ángulos interiores del triángulo cuyos vértices son A menos 5, menos 2, B 0,1 y C 2, menos 5. Primero tenemos que calcular las tres pendientes, la pendiente AB, la pendiente BC y la pendiente AC. Entonces vemos que la pendiente AB es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Se toman las dos coordenadas y llegamos a que la pendiente es 1 menos 2 entre 0 menos 5. No, total que esa pendiente nos da 3/5. Y de igual manera calcular la pendiente BC menos 5 menos 1 entre 2 menos 0. Entonces nos queda como pendiente menos 6 medios, nos da menos 3. Y la pendiente AC es menos 5 menos 2, porque es C y A. Entonces nos queda menos 3 entre 2 menos 5. Entonces se vuelve 2 más 5. Entonces nos queda menos 5 más 2 nos da menos 3 entre 7. Menos 3 séptimos. Y ahí tenemos las tres pendientes. Nos piden encontrar el ángulo A. Veamos que el ángulo A es este vértice que está aquí. Entonces, para entender dónde inicia el ángulo, hacemos una vuelta aquí, 360 grados, y vemos que la pendiente inicial es MAC, entonces M1 es igual a MAC, y ya la calculamos. MAC vale menos 3 séptimos. Y sacamos ahora pendiente 2. La pendiente 2 sería la pendiente AB, MAB, que sería la que tiene un valor de 3/5. Entonces, con esas pendientes podemos hacer ya el cálculo. Entonces decimos tangente de teta, tangente de A, porque corresponde al ángulo A, sería M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2. Entonces nos queda que la tangente de A es igual a M2, que es 3/5 menos 3 séptimos, sobre 1 más menos 3 séptimos por 3/5. Entonces, nos va a quedar que la tangente de A nos va a quedar 3/5 más 3 séptimos entre 7 por 5, 35. 35/35, convertimos el 1, menos 9 35. Entonces nos va a quedar que la tangente de A nos va a dar 3 por 7, 21, más 3 por 5, 15, entre 35 sobre, a 35 le quitamos 9, a 35 le quitamos 9, nos queda 26. Entonces nos va a quedar que la tangente de A nos va a quedar
36 35 entre 26 35. Aplicamos una regla de herradura, la cual nos va a quedar lo siguiente. La herradura nos va a quedar que tangente de A, 36 por 35 entre 26 por 35. Y se van a cancelar los 35. Entonces nos queda que la tangente de A es igual a 36 entre 26. Entonces tangente de A, sacándole mitad, nos queda 18 treceavos. Esos 18 treceavos le sacamos al tangente inverso. Entonces el ángulo A es igual a tangente a la menos 1 de 18 sobre 13. Entonces el ángulo A, usando la calculadora, nos va a quedar como valor 54.162 grados. 54.162 grados. Ese es el valor del primer ángulo que se calculó. 54.162 grados. Para el ángulo B, vamos a hacer la misma operación. Vamos a identificar quién es M1 y quién es M2. Entonces, si trazamos aquí un planito y empezamos a rotar en sentido antihorario, en sentido contrario a las manecillas del reloj, mi pendiente inicial del ángulo va a ser MAB. Es la que inicia el ángulo. Estamos en sentido contra antirreloj. Entonces, vemos que M1 es igual a M a B, cuyo resultado es 3/5. Entonces, la recta que finaliza el ángulo B va a ser MBC, porque es ya donde finaliza. Entonces, M2 va a ser MBC. Y el resultado de MBC es menos 3. Entonces, ya con estos datos podemos calcular el ángulo B. Decimos, tangente de B es igual a M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2. Ya los tenemos ubicados. Entonces, tangente de B nos va a quedar M2, que es menos 3 menos 3/5 sobre 1 más menos 3 por 3/5. Entonces esto nos va a quedar, simplificando tangente de B, nos va a quedar menos 3 por 5, menos 15/5, es un menos 3, menos 3/5 entre 5/5, porque es un entero, 5/5, más por menos nos va a dar menos 9/5. Entonces la tangente de B va a ser igual a menos 18/5 sobre, a 5 le quito 9, me queda menos 4/5. Aplicamos una regla de herradura y nos va a quedar 5 por menos 18, tangente de B. Tangente de B nos va a quedar 5 por menos 18 entre menos 4 por 5. Y vemos que se van a cancelar los 5 y los signos negativos. Y los signos negativos. Entonces nos queda que la tangente de B, nos queda que la tangente de B va a ser igual a 18 cuartos. Tangente de B simplificando nos queda 9 medios. Entonces el ángulo B va a ser igual a tangente a la menos 1 en tu calculadora de 9 medios. Entonces el ángulo B nos va a dar como resultado 77.471 grados. 77.471 grados. Y vemos que ese es el ángulo B. Vamos a finalizar este ejercicio con el ángulo C. Vemos que para el ángulo C, que es este que está aquí, vamos a tomar igual el planito y nos vamos a dar cuenta que, usando el sentido antihorario, el ángulo inicial es BC. Entonces, M1 es MBC.
M1 es igual a MBC. ¿Y qué valor tiene? Menos 3. Por tanto, M2 va a ser igual a MAC, que es el ángulo donde finaliza, que es la recta donde finaliza el ángulo. Entonces, MAC nos da un valor de menos 3 séptimos. Ok. Entonces, vamos a encontrar el ángulo C. Nos dicen que tangente de C es igual a M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2. Y sustituimos los valores. Tangente de C es igual a menos 3 séptimos menos 3 sobre 1 más menos 3 por menos 3 séptimos. Entonces nos queda que la tangente de C nos va a dar menos 3 séptimos más 3 por 7, 21 más 21 séptimos. De una vez lo convertimos. Menos por menos nos va a dar más y 3 por 7, 21 séptimos. Es la misma representación. Entre 1, que podemos verlo ya como 7 séptimos, más 9 séptimos. Entonces, tangente de C nos va a dar 18 séptimos entre 16 séptimos. Entre 16 séptimos. Y bueno, aplicamos otra vez la herradura. Y nos queda que la tangente de C es igual a 18 por 7 entre 7 por 16. Tangente de C nos va a dar entonces, vemos que se van a cancelar los 7 y nos queda 18 16avos. Que si le sacamos mitad, nos queda que la tangente de C es igual a 9 octavos. Entonces C es igual a tangente a la menos 1 de 9 octavos. Entonces, el ángulo C nos va a dar como resultado 48.366. Ok, y ya con esto obtuvimos los tres ángulos. Bien, ahora vamos a validar este ejercicio mediante el software de GeoGebra. Entonces vamos a dibujar el triángulo que está dado por los vértices menos 5, menos 2. Menos 5, menos 2. El siguiente vértice es 0,1. Y el último vértice es 2, menos 5. 2, menos 5. Vamos a mover un poquito la vista para ubicar las tres coordenadas. Y vamos a irnos a polígono. Aquí en polígono lo seleccionamos y vamos a formar el triángulo. Dado por A, por B y por C. Entonces vamos a medir sus ángulos. Nos vamos aquí a medida de ángulo. Y vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el ejercicio. El ángulo A inicia aquí. Desde A a C hasta AB. 54.16. Ahí está el primer ángulo. El ángulo B inicia en AB. Desde aquí hasta aquí. De AB a BC. 77.47. Ahí está. Y finalmente el ángulo C es de BC a AC. Empieza aquí y termina aquí. Y ahí están los mismos resultados que obtuvimos al realizar todo el ejercicio. Entonces con esto queda comprobado que funciona la fórmula de ángulo entre rectas.